Bien amigos espacios temporales, es un gusto tenerlos aquí, gracias por estar viendo este video. Esta vez vamos a hablar de los hoyos negros primordiales, esto con el fin de crear una especie de serie o una cronología de videos explicando los diferentes tipos de agujeros negros así como sus propiedades. ¿Por qué? Bueno, durante mucho tiempo me han estado pidiendo que hable sobre cómo viajar en el tiempo a través de un agujero negro, pero basándome en la realidad, basándome en teoría, basándome en ecuaciones matemáticas, basándome en la realidad. Esto es porque normalmente hablan de ciencia ficción y bueno, se quedan a medias. Yo voy a tratar de resolverles esas dudas, pero tenemos que empezar por los hoyos negros primordiales. El siguiente sería agujeros negros eléctricamente cargados, pero bueno, todo su tiempo. ¿Qué son los hoyos negros primordiales? Básicamente son hoyos negros muy pequeños que están desde el principio del todo, pero bueno, vamos a explicarlo en este pequeño trabajo que trataré de explicar lo mayor posible en medida de mi conocimiento, el cual no es mucho, pero bueno, lo hago con mucho gusto. Tenemos que entender la expansión del universo. Bueno, yo considero, al igual que muchos, que es uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía moderna, ya que nos indica que las galaxias se alejan unas de las otras con velocidad proporcional a su distancia. Ojo en eso. Entonces, diciendo eso, si se están expandiendo, por lógica, significa que vienen de algún lado. Si extrapolamos el tiempo para atrás, bueno, entenderíamos que hubo un inicio. Y ese inicio, claro, es el Big Bang, así nace esta teoría. Aquí vemos cómo está la expansión del universo. Aquí sería la singularidad infinita, en la que todo estaba comprimido. Y bueno, los periodos en cuanto a esto. La materia estaba en condiciones obviamente diferentes a las actuales y fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Durante los primeros segundos del universo, bueno, eso es muy importante para entender los agujeros negros. Miren, toda la materia estaba en condiciones físicas muy distintas a las que se conocen en la actualidad. Esto es la era de Planck, de la cual ya he hablado, pero bueno, trataré de darle un espacio aquí. En este tiempo todo era una mezcla de partículas elementales en las que interactuaban continuamente entre sí a temperaturas básicamente altas y densidades que nunca se van a volver a presentar en ninguna parte del universo. Esto fue básicamente el principio. Y miren, esta imagen, seguido me preguntan por ella también, y es que hoy en día los físicos y cosmólogos pretenden describir las condiciones del universo apenas 10 a la menos 35, que es eso que está aquí, uniéndose a estos grados, que es 10 a la 25 kelvins, y por muy fantasiosa que parezcan estas cifras, realmente corresponden a situaciones físicas que encuentran, o más bien que se encuentran en el ámbito de las teorías modernas de partículas elementales. Es aplicable, es completamente aplicable. Ahora, inicialmente, la materia en el universo debió haber estado distribuida uniformemente. Sin embargo, como podemos ver en algunos modelos, debido al movimiento caótico que tenían entre sí, la materia bueno, más bien en la materia se pudieron formar zonas como un poco más densas que el promedio, semejante a los grumos en cualquier pasta, leche. Bueno, es un ejemplo tonto, pero bueno, es entendible. Se empezaron a crear grumos de pequeña masa, de pequeña materia. Y bueno, por aquí es lo importante. Y es que una vez que aparecieron estos grupos, empezaron a contraerse por su propia fuerza gravitacional y a atraer más materia a su alrededor, que es lo que podemos ver aquí y que se genera más o menos en este periodo. La mayoría de los astrofísicos piensan que las galaxias tuvieron su origen en estos grumos cósmicos y que, bueno, aumentaron sus tamaños y concentración, claro, por su propia atracción gravitacional. Ahora, esta imagen es la que vimos anteriormente, y por el mismo proceso que les explico se dio origen a las galaxias. No sé si alcanzan a distinguirlo. Y se pudieron formar concentraciones aún más compactas de materia que en lugar de galaxias, que es lo que podemos ver más o menos aquí, se transformaron en hoyos negros. Y el mecanismo de tales hoyos negros es muy especulativo, hay que dejar claro que esto es especulativo, pero de ser posible, en los primeros instantes del universo se originaron hoyos negros prácticamente con cualquier masa. Miren, ven estas bolitas, van a ser importantes posteriormente.
esta parte la voy a explicar así. Ok. Supongamos que en el otro extremo también se pudieron formar hoyos negros, o mini hoyos negros más bien, con una variedad de masa desde los microgramos. Esto es un microgramo hasta las millones de toneladas, que básicamente una tonelada sería unos microgramos, entonces por consiguiente un millón de toneladas serían tantos microgramos, estos que están aquí. Teniendo en cuenta esas masas que tienen estos mini hoyos negros, bueno, claro, todo lo anterior dicho va variando según la época en la que se formaron. Es importante entender que hay épocas. Un hoyo negro de 1 billón de toneladas, por ejemplo, tendría un radio de 10 a la menos 10 centímetros. Y bueno, ¿qué tanto es eso? Me preguntarán. Pues resulta que esta distancia de radio de un hoyo negro es equiparable con la medida que tiene un átomo. No sé si lo pueden ver aquí. Un átomo tiene esa medida más o menos, pero es muy parecida. Significa que hay agujeros negros de ese tamaño. Y como he comentado, es especulativa, pero si uno de estos llegara a la Tierra, en una hipótesis, la atravesaría de un lado a otro como una bala o como un proyectil. Y permítame comentarle algo muy curioso ya para terminar esto. Es que hay una historia un tanto chistosa, que alguna vez se propuso que la misteriosa explosión de 1906 me parece que era Siberia, Tunguska, me parece, era debido al choque de la Tierra con un mini hoyo negro, pero bueno, esta hipótesis fue descartada porque no sobrevivió a exámenes con más cuidado, pero bueno, es algo curioso que se le haya atribuido a esto. Con eso termino el video. Si tienen alguna duda, déjenmelo aquí en el video, o pregúntenme por Instagram, que es donde suelo contestar más rápido. Esto es a grandes rasgos. Este video fue así muy a grandes rasgos porque no hay mucho que hablar de esto. Uno, es especulativo, y dos, no hay demasiada información. Pero lo siguiente sí será un video más largo, que posiblemente segmente en dos, y es sobre los agujeros negros cargados con los cuales podríamos viajar en el tiempo. Bueno, les agradezco que estén aquí y que me hayan escuchado.